Hola a todos, hoy vamos a ver la experiencia número 3 que corresponde al tema de vectores. El laboratorio se llama paralelogramo de fuerzas. Como objetivo tenemos que verificar el método del paralelogramo para la suma de vectores. En la experiencia vamos a tener un vector F1 que va a estar medido a un cierto ángulo con respecto del horizontal, como se puede ver. Y vamos a tener otro vector F2 que también va a estar medido con respecto de la horizontal a un cierto ángulo. Aplicando este método del paralelogramo, se puede trazar líneas paralelas cada una de estas fuerzas y se puede obtener la fuerza resultante a partir del origen hasta donde intersectan estas dos líneas paralelas. Se puede obtener la fuerza resultante. Entonces nosotros vamos a aplicar esto a este laboratorio. Muy bien. La experiencia va a consistir en lo siguiente. Vamos a tener dispuestos 3 dinamómetros, que más o menos 2 dinamómetros van a estar en esta dirección, apuntando a un cierto ángulo hacia arriba. Y vamos a tener un tercer dinamómetro, que en este caso va a estar en la parte inferior. Y como estos 3 dinamómetros están en equilibrio, podemos decir que las fuerzas F1 y F2, su equilibrante vendría a ser la fuerza R, ¿sí? De tal forma que todo esto esté en equilibrio. Pero también se puede obtener esta misma fuerza R con la misma magnitud, pero de sentido contrario, aplicando el método del paralelogramo a las dos fuerzas que están en la parte superior, que en este caso serían F1 y F2. De esta forma podemos verificar el método del paralelogramo. Muy bien. Vamos a ver los materiales que vamos a utilizar en esta experiencia. Vamos a utilizar tuercas universales. También vamos a usar varillas de soporte. Vamos a usar pies universales. Vamos también a usar dinamómetros, como les comentaba al inicio. Una regla graduada. Y también vamos a usar un transportador, ¿sí? Estos son los materiales que vamos a usar para esta experiencia. Bueno, aquí lo van a ver ustedes el procedimiento de esta experiencia, cómo se va a realizar. Y vamos a proseguir al esquema de la experiencia, ¿sí? En este caso vamos a hacer una simulación de cómo se realiza el montaje de la experiencia en el laboratorio, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener son los pies universales. En este caso son 2. Como pueden ver, en la parte central tienen una pequeña abertura y es ahí donde van a ir alojadas las varillas metálicas. Entonces se las colocaría ahí y con la manivela que se encuentra a un lado se las puede asegurar de tal forma que esto quede fijo. Vamos a usar una tercera varilla que va a estar dispuesta de forma horizontal, de tal forma que atraviese a las dos varillas verticales que ya fueron colocadas. Entonces, para que esto quede fijo, vamos a usar una tuerca universal en la varilla izquierda y otra tuerca universal en la varilla derecha. De esta forma, la varilla horizontal ya quedaría unida a las varillas verticales. Vamos a usar también una tercera tuerca que más o menos va a estar en la parte central de la varilla horizontal, que esta me va a servir para soporte para uno de los dinamómetros que vamos a ver en la experiencia. Bueno, aquí también vamos a usar una tuerca en la parte superior de una de las varillas y otra tuerca en la otra varilla en la parte superior. Entonces, como vimos en la experiencia, vamos a usar 3 dinamómetros y esos 3 dinamómetros van a estar dispuestos de la siguiente manera, ¿sí? Cada una va a estar situada en uno de las tuercas que fueron colocadas, ¿sí? Entonces, estos dinamómetros
van a estar unidas a un hilo inextensible, que vamos a considerar que es de masa despreciable, y estos 3 hilos van a estar unidos en un mismo punto donde van a intersectar. Como se ve en la figura, aquí están los 3 hilos, y estos 3 hilos, como están unidas, están siendo jaladas, pero también están en equilibrio, ¿sí? Como ustedes pueden observar, hoy vamos a hablar un poco de lo que es el dinamómetro, que este es un instrumento que se utiliza mucho en el laboratorio de física. El dinamómetro consta de un resorte, ¿sí? Que al ser deformado, debido a que una fuerza es aplicada en la parte inferior, al ser deformado, la escala me va a lecturar cuánto de deformación sufrió el dinamómetro en este caso puede ser medida en newton o también puede ser medida en kilogramos. En este caso, nosotros en el laboratorio tenemos dinamómetros que tienen una escala en dinas, y como pueden ver en la experiencia, como estos hilos están siendo jalados, cada uno de los dinamómetros, si nosotros estuviéramos en el laboratorio, nosotros pudiéramos hacer una lectura de cuál es la fuerza que está siendo generada por este hilo, y también aquí cuál es la fuerza que estuviera siendo generada por este hilo. Vea que estos 2 hilos están jalando hacia arriba, y el hilo que está en la parte inferior está jalando hacia abajo. Entonces nosotros en la experiencia vamos a decir que estas 2 fuerzas, ¿sí?, que están en la parte superior, son equilibradas por la tercera fuerza que está jalando hacia abajo. Muy bien. Ya vimos un poco lo que es el dinamómetro. Lo que vamos a hacer a continuación es tener una referencia de un eje horizontal para poder medir el ángulo que forman los 2 hilos que están en la parte superior con respecto de ese eje horizontal. Entonces yo podré medir, si estuviera en el laboratorio, podría medir ese ángulo que forma uno de los hilos y también el otro. Entonces, esto yo lo puedo medir utilizando un transportador, como se ve en la figura. Y esto ya sería más parecido a lo que vimos en la primera parte de la experiencia. Vemos que tenemos una fuerza 1, ¿sí?, que está jalando hacia la derecha, y una fuerza 2 hacia la izquierda, ¿sí? Estas 2 fuerzas están a un cierto ángulo con respecto de la horizontal, y tenemos una fuerza 3, que en este caso es la fuerza resultante de fuerza R, que esta es la que equilibra a las otras 2. Entonces, nosotros, si estuviéramos en el laboratorio, podríamos medir tanto la fuerza 1 con la escala del dinamómetro, me daría una lectura, y también la fuerza 2, que también lo podríamos leer aquí en la escala del dinamómetro, y también la fuerza R, que también me mediría un valor en la escala del dinamómetro. Entonces, este sería el esquema de la experiencia. Lo que vamos a hacer a continuación es el procedimiento, ¿sí? Recuerden que la fuerza 1 y la fuerza 2 eran las fuerzas que estaban apuntando hacia arriba, y la fuerza R era la única que estaba apuntando hacia abajo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener los datos. En este caso, vamos a asumir, si estuviéramos en el laboratorio, vamos a asumir que una de las fuerzas, F1, me lecturaba en el dinamómetro un valor de 4.2 newton, y la fuerza 2 me lecturaba 5 newton. Y también vamos a asumir que también me medimos sus ángulos, y el ángulo con respecto de la horizontal de la fuerza F1 me medía 45 grados, y de la fuerza 2 un ángulo de 70 grados con respecto de la horizontal. Entonces, con estos datos, yo y nosotros vamos a usar el método gráfico para poder determinar de manera teórica cuánto sería la fuerza resultante, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a hacer la suma de vectores usando el método gráfico.
Para ello vamos a definir algo para empezar. Nosotros necesitamos ya sea una hoja de papel bond o una hoja de cuadernillo, en la cual nosotros vamos a usar la siguiente escala. Vamos a decir que 1 centímetro en la hoja del papel van a equivaler a 1 newton, ¿sí? Entonces nosotros vamos a graficar la magnitud de cada una de las fuerzas, en este caso de la fuerza 1 y la fuerza 2, y también vamos a colocar sus respectivos ángulos con respecto del eje horizontal. Dicho esto, vamos a proceder a hacerlo a escala, ¿sí? Esto ustedes también lo van a hacer como lo estoy haciendo yo. Entonces, si ustedes tienen una regla, en este caso la normal, la común, ustedes miden la primera fuerza, F1, que en este caso es 4.2 newton, que eso en la escala que estamos asumiendo serían 4.2 centímetros, ¿sí? Entonces, esta fuerza yo la tengo que colocar en el origen de mi sistema cartesiano que elegí. Y además tenemos que colocar al ángulo respectivo que medimos en la experiencia. Así que en este caso es de 45 grados, el ángulo beta. Y transportamos al origen de mi sistema la fuerza 1, ¿sí? Entonces, ¿ya vieron cómo se hace escala la magnitud de la fuerza 1? Lo mismo vamos a hacer con la fuerza 2. Nuevamente tomamos la regla. Como en este caso la fuerza 2 son 5 newton, esa magnitud en mi hoja de papel serían 5 centímetros, ¿sí? Entonces, de la misma forma, primeramente coloco el ángulo donde va a ir esta fuerza con respecto del horizontal y luego la coloco en mi sistema de origen de mi sistema de referencia, ¿sí? Entonces, una vez que hayan sido colocadas la fuerza F1 y F2 con su respectivo ángulo con respecto a la horizontal, vamos a proceder a realizar la suma de vectores por el método gráfico. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es, con la ayuda de una escuadra, ¿sí? Vamos a colocarlo en la fuerza 1, que sea paralelo, como se puede ver, y con la ayuda de otra regla, ¿sí? Vamos a desplazarnos, vamos a desplazar la escuadra hacia arriba hasta donde llegue donde termina la fuerza 2, de la siguiente manera, y vamos a transportar una línea paralela de la fuerza 1, como se ve a continuación, ¿sí? Esa línea segmentada roja sería una línea paralela de la fuerza F1. Muy bien, lo mismo vamos a realizar con la fuerza F2. Colocamos la escuadra paralelo a la fuerza F2 y con la ayuda de la regla nosotros trazamos una línea paralela de la fuerza F2 hasta donde termina la fuerza F1 y ahí trazo una línea segmentada, ¿sí? Que es paralela a la fuerza F2. Entonces, de esta forma, como pueden ver, estas líneas paralelas que yo tracé llegan a intersectar en un punto. Entonces, el método del paralelogramo consiste en lo siguiente. Vamos a unir desde el origen de los dos vectores hasta donde intersectaron mis líneas segmentadas. Vamos a unir con la ayuda de una regla y vamos a obtener la fuerza resultante de estas dos fuerzas, que ustedes pueden observar con la regla, más o menos me da una lectura de 7,8 centímetros. Y eso en newtons sería 7,8 newton, ¿sí? Porque estamos usando la escala de que 1 centímetro de mi hoja de papel es 1 newton. Y como ustedes pueden observar, con la regla yo medí 7,8 centímetros. Y eso, para mí, en valor de fuerza serían 7,8 newton. Entonces, la fuerza resultante, utilizando el método gráfico, es un valor de 7,8 newton, ¿sí? Entonces, esto es lo que debería
en laboratorio yo ver en el dinamómetro que estaba en la parte de abajo, ¿sí? En su lectura debería más o menos lecturarme un valor al teórico, ¿sí? Que es el que acabamos de encontrar usando el método gráfico de la suma de dos vectores. Entonces, eso en laboratorio, si hubiéramos estado, no hubiera sido posible, porque el valor experimental sufre de variaciones debido a que en este caso el dinamómetro tiene un resorte en la parte interna, y si ese resorte ha sido deformado muchas veces, la lectura que indica a veces no es la correcta. En cambio, si fuera un dinamómetro nuevo, ¿sí? Podríamos tener una mayor exactitud, ¿sí? Del valor experimental que hubiéramos tenido con el dinamómetro a este valor teórico, ¿sí? Este valor teórico nosotros lo encontramos usando el método gráfico para la suma de dos vectores, ¿sí? Entonces, en eso consiste este laboratorio, ¿sí? Comprobar con el método gráfico del paralelogramo la lectura que me indicaba este dinamómetro que estaba en la parte inferior, ¿sí? Entonces, nosotros también podemos medir la dirección de esta fuerza resultante con un transportador, y más o menos ustedes pueden observar que está en un valor de 80.1, ¿sí? Eso, si ustedes lo hacen a escala en una hoja, les va a salir una lectura más exacta, ¿sí? Y este sería el ángulo de la fuerza resultante, que más o menos medido con el transportador le puede salir un valor de 80.6 o redondearlo a 81, ¿sí? Algo adicional que ustedes también pueden verificar es la suma de vectores con el método analítico, ¿sí? Esto es algo adicional, ¿sí? Usando la ley de los cosenos, ustedes solamente si saben el ángulo que forman los vectores que quieren sumar, ¿sí? En este caso el ángulo que forman entre los dos vectores que yo quiero sumar es de 65 grados. Conociendo eso y conociendo la magnitud de las dos fuerzas, que en este caso es F1 y F2, que conozco sus magnitudes, que son 4.2 y 5 newton, yo puedo aplicar la ley de los cosenos y puedo determinar la fuerza resultante. En este caso, si ustedes reemplazan valores, les va a salir este valor, ¿sí? Entonces, esto es algo adicional, ¿sí? Que como pueden ver, estos dos valores se parecen. El primer valor de 7.8 newton es un valor teórico que nosotros podemos obtener haciendo lectura con una regla, ¿sí? De esta magnitud, como ya vimos hace un momento. Y el segundo valor es un valor más exacto, ¿sí? Que este es usando el método analítico, que solamente es usar esta fórmula de la ley de los cosenos. Entonces, esta parte en su tarea no lo van a realizar, solamente van a realizarme el método gráfico de la suma de dos vectores, ¿sí? Entonces, la tarea que ustedes van a realizar va a ser muy similar a lo que se dio en la parte anterior. Lo que yo le voy a dar es lecturas, ¿sí? De tres lecturas, ¿sí? Tanto de la fuerza 1 y de la fuerza 2 y sus respectivos ángulos. Entonces ustedes tienen que realizarme lo mismo que hicimos en la parte anterior, que es usando el método del paralelogramo, determinar la magnitud de la fuerza resultante de la suma de los dos vectores, y una vez que hagan la lectura con la regla, ustedes van a poder determinar la fuerza resultante en newton, usando la escala de que 1 centímetro de su hoja, de su papel, es igual a 1 newton, ¿sí? Entonces ustedes aquí realizan la primera lectura, que sería de 3.5 newton, es la fuerza F1, a un ángulo de 30 grados, ¿sí? Que en este caso aquí sería 30 grados, ustedes eso lo pueden medir con el transportador, mucho más preciso. Y la fuerza F2, que en este caso es 5.2 newton, ¿sí? Que está de acá, y su respectivo ángulo, que en este caso sería de 60. ¿Sí? 60, aquí estaría ese ángulo. Y usando el método del paralelogramo, como vimos, trazan líneas paralelas
de cada fuerza, y donde lleguen a intersectar, ustedes unen el origen con la intersección de esas dos líneas y le va a salir el valor en magnitud de la fuerza resultante de la suma de esas dos fuerzas. Y colocan el valor en Newton, ¿sí? Como vimos en la parte anterior. Lo mismo harían para la lectura 2, ¿sí? Para la lectura 2, en este caso, tienen la fuerza 1 y tienen su respectivo ángulo. También tienen la fuerza 2 y su respectivo ángulo. Y usando el método gráfico, deben encontrar el valor de la fuerza resultante. Y lo mismo con la lectura número 3, ¿sí? Tienen su fuerza 1, su respectivo ángulo, la fuerza 2 y su respectivo ángulo, y deben encontrar por el método gráfico, solamente por el método gráfico, la fuerza resultante, ¿sí? Y finalmente, la conclusión. Muy bien, eso sería por la clase de hoy día. No se olviden, deben realizar esta actividad en una hoja papel bond o hoja de cuadernillo y usar una escala de 1 centímetro es igual a 1 newton, y deben obtener un resultado similar a esto. Claro, que los ángulos varían y también la magnitud de cada fuerza. Eso es todo por el día de hoy, chicos. Nos vemos para la siguiente clase.